Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agenda Social, el programa informativo de la Escuela de Periodismo acá en la Universidad de Concepción. Me encuentro hoy día con mi compañero Sebastián Rocha. ¿Cómo estás? Y aquí nos encontraremos recopilando información sobre un tema que no ha sido enfrentado de forma mediática o de forma bastante justa dentro del área televisiva. Así es, Pauli, porque esta vez trataremos el tema respectivo a género. Y si hablamos de género, ¿cómo no hablar de igualdad? Igualdad de género se entiende como la capacidad de la sociedad de llevar un trato igualitario y equitativo entre mujeres y hombres. Es responsabilidad de nosotros hacer que esta práctica se lleve a cabo. Y por lo tanto queremos preguntarle a ustedes, nuestra audiencia, a través de nuestra cuenta de Twitter, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la modificación por objeción de conciencia en la ley de aborto? Usted puede encontrar nuestra cuenta Periodismo UDEC, puede responder la encuesta y veremos los resultados al final del programa. Sin nada más que agregar, los invito a ver la siguiente nota realizada por nuestro compañero Nicholas Jones, donde reportó el acoso callejero, una situación que lamentablemente las mujeres viven día a día en las calles de nuestra ciudad. Vamos con la nota. El acoso sexual callejero es una práctica que se ha ido naturalizando con el paso de los años. En su mayoría, estas acciones se ejercen de hombres a mujeres, quienes deben condicionar su vida para no sentirse acosadas. Más información en la siguiente nota. Como acoso sexual callejero, se considera toda práctica ejecutada por un desconocido en las vías públicas, las cuales se realizan sin el consentimiento de una de las partes. Quienes sufren este tipo de actos en la sociedad son en gran mayoría del sexo femenino, quienes, por parte de los hombres, reciben no solo miradas lascivas o toqueteos, sino que también otro tipo de prácticas que se consideran un tipo de acoso. Si hablamos de acoso callejero o acoso en la calle, son varios tipos. En general la gente solo conoce el piropo o habla del piropo, pero hay acosos mucho más graves. Están las miradas lascivas, la masturbación pública, la grabación de videos, por ejemplo. Tales abusos son sufridos de manera sistemática por mujeres desde edades muy tempranas, lo que puede provocar daños psicológicos y en la libertad de las afectadas, ya que deben condicionar su estilo de vida para no ser o sentirse acosadas. Podría tener consecuencias graves como por ejemplo un trastorno de estrés postraumático, pero también otras consecuencias que son menos graves, pero que también son importantes, como por ejemplo que las mujeres tengamos que cambiar la forma de vivir. Porque no sé, si yo siempre sé que en la esquina hay maestros que me están gritando, voy a cambiar el camino, a lo mejor voy a tomar un camino más largo, o me voy a dar una vuelta grande, o no voy a salir por ese lugar. Las víctimas de acoso callejero, en su mayoría, no saben dónde acudir en el caso de ser objeto de estas acciones. Esto dificulta que se legisle sobre el tema. Existen casos en los que incluso se hace justicia a través de la ciudadanía, ya que hay personas que son conocidas por cometer actos de acoso de manera reiterada y no tienen ningún tipo de condena. Una vez me siguió un tipo a la micro y él se subió también y ahí tuve que decirle al chofer y ahí como que le pegaron y todo porque andaba como con una foto en el celular mostrando fotos de sus genitales y como que le pegaron y todo eso. Y como que me siguió algo, ¿cachai? Entonces igual fue cuático. Existen en este momento tramitaciones que buscan legalizar y tipificar qué será considerado como un delito de acoso, y además estipular castigos para los victimarios. Es, sin embargo, un proceso que aún se mantiene ambiguo, ya que no se sabe qué ni cómo se ha de considerar y castigar el acoso callejero. Proyecto de ley, pero en el fondo va a ser un tema de discusión. La verdad es que se ha discutido bastante donde marcamos como el límite de lo que es delito y no es delito, si sería una falta, cómo lo sancionamos, si con una multa y de qué rango la multa. Es necesario que como sociedad erradiquemos cada conducta que pueda ser considerada como un tipo de acoso, para que así toda persona, especialmente las mujeres, puedan vivir su vida libremente. Este fue un trabajo de Nicholas Jones para Periodismo UDEC. Una terrible realidad que debemos vivir las mujeres mientras caminamos por las calles. Pero ahora nos moveremos a otro tema que se trata sobre la violencia de la mujer y las agrupaciones que ayudan a acompañar y a apoyar a estas personas. Para ello estaremos con nuestra compañera Catalina Herrera en el estudio. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, bienvenida. Me alegra tenerte acá. Gracias. Igual. Cata, la primera pregunta. ¿Qué labor cumplen estas instituciones para dar este apoyo a la mujer? Bueno, primero que nada no son instituciones, son organizaciones. Perfecto. Porque surgen desde agrupaciones de mujeres autónomas, por lo tanto se conforman en sí mismas. Brindan un apoyo tanto psicológico como a nivel judicial, porque también soy parte de la red, de una de las organizaciones, de manera interdisciplinaria.
y me gustaría saber, ya que conoce a las organizadoras, ¿cómo fue realizar esta nota, conversar con ellas, saber de las labores que realizan? ¿Te recibieron bien? Sí, bueno, el ambiente que se vive es muy rico y nada, como que fue bastante familiar porque soy parte de estas organizaciones, pero las chiquillas siempre están dispuestas a apoyar y reciben siempre a las personas que quieran unirse a ellas. Así que los invito a ver la nota. La violencia contra las mujeres está presente desde la infancia y como un continuo en nuestras vidas, no solo en las relaciones familiares, sino en todos los espacios que transitamos. Muchas veces cuesta identificarla, ya que ha estado por siglos naturalizada en la sociedad y en nuestra cultura. A nivel nacional, existen grupos que buscan batallar esta problemática desde el apoyo a las víctimas y la concientización de la población. La situación es grave, pues en 2017 se registraron 44 casos de femicidio consumados y 115 frustrados. Debemos tener en consideración que ese punto se refiere solo al crimen misógino que refleja en grado extremo el sentido de propiedad, dominación y control que ejercen los hombres hacia las mujeres. La Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer es una articulación que realiza acciones de denuncia, campañas, estudios y otras intervenciones públicas coordinadas en todo el país. Las mujeres vivimos violencia en el hogar, en la calle, en los lugares de estudio, en el trabajo, en todos los ámbitos estamos viviendo violencia machista cotidianamente. Entonces, en ese contexto, la red busca denunciar y visibilizar todos los tipos de violencia que vivimos las mujeres en la actualidad. Su trabajo no solo incluye la violencia de género en el ámbito íntimo, sino que es una labor sumamente necesaria concientizar de la violencia sistemática que sufren las mujeres desde el nacimiento y en aspectos como la educación o la salud. Hemos decidido trabajar la línea de trabajo, violencia hacia las mujeres en los lugares de trabajo, violencia hacia las mujeres dentro del sistema de salud, violencia hacia las mujeres dentro de la educación y también hacer algunos seguimientos y acompañamientos. Sin embargo, a nivel local no existían redes de apoyo para las mujeres violentadas. Así surge la ONG Amaranta, que busca favorecer la integración de mujeres en situación de exclusión. Cecilia Nanías es periodista de la organización, donde trabaja con una mirada interdisciplinaria. Y comenzamos Amaranta porque sentimos que hacía falta un tipo de espacio así. Siento que más que una ONG es un espacio seguro para hablar de las problemáticas de las mujeres. Hay muchas organizaciones similares en Santiago, pero Concepción estaba medio al debe. En el ámbito académico y tras las movilizaciones estudiantiles y feministas de la Universidad de Concepción, se trabajó con vocalías de género y diversidad sexual, en respuesta a distintos casos de acoso y abuso sexual en los espacios del campus. Tiene la dirección en donde estos casos puedan llegar y sea por una vía realmente viable y que finalmente no quede solamente como una denuncia. Así es como surgen organizaciones feministas que desde la sororidad y redes de apoyo dan cara a una terrible realidad. Importante rol que cumplen estas organizaciones para llevar a cabo este respaldo a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de violencia y necesitan ser ayudadas de algún modo. Antes de continuar, queremos recordarles que nuestra encuesta está en nuestra cuenta de Twitter. Recuerden que está de acuerdo con la modificación de la objeción de conciencia en la ley de aborto. Seguiremos recibiendo sus respuestas y, insisto, las veremos al final del programa. Ahora nos movemos un poquito a otro ámbito, ya que nuestro compañero Leandro Pozo llevó a cabo una nota respecto al aborto en sus diferentes ámbitos. Se encuentra con nosotros y nos va a ayudar a conocer un poco más sobre esta temática. ¿Cómo estás, Leandro? Hola muchachos, un placer estar aquí. Leandro, cuéntanos, ¿cómo llevaste a cabo esta nota? ¿Desde qué punto la abordaste? Bueno, junto a mi compañera Ana Belén, realizamos una nota sobre el aborto. No la abordamos desde el punto contingente, sino que establecimos un contraste entre un militante a favor de la vida y una feminista activista a favor del aborto en todas sus causales. Y me gustaría saber, tengo entendido que la nota incluía un testimonio anónimo. ¿Cómo llegaron a esta persona que decidió contar su relato en esta nota? Bueno, mediante redes sociales logramos obtener el testimonio anónimo de una mujer que a los 17 años se realizó un aborto. Es un testimonio bastante simbólico, podríamos profundizar en la siguiente nota. ¡Hueona, hueona, hueona, qué brutal! Estamos en la lucha antipatriarcal. Ahora quieren vida, cuando en dictadura mataban con la DINA.
El aborto no es un método anticonceptivo, el aborto es un método de emergencia que todas las mujeres, en virtud también de sus derechos humanos, deberíamos tener la posibilidad de poder optar independiente de la clase social a la que pertenezcamos. Nosotras, todo el mundo sabe que quienes tienen más recursos abortan en clínicas privadas y lo hacen pasar por apendicitis, y quienes tienen pocos recursos económicos tienen que acceder a métodos de aborto clandestinos que en muchos casos son peligrosos para la misma salud de las mujeres. Toda vida merece ser vivida, ¿ya? Esto es un trabajo que empezamos el 2009, ya a lo largo de todo Chile, con distintas campañas en contra principalmente del proyecto de la ley de aborto, proyecto que actualmente ya fue votado y ya fue zanjado y actualmente es ley en 3 causales, ¿ya? Por ende, en este entonces nos encontramos con otro enfoque y estableciendo nuevas directrices para lo que va a ser nuestra continua lucha en contra, más que del aborto mismo, ¿ya?, sino que el respeto por la dignidad humana y por la vida. El pensamiento termocéfalo abolió la soberanía de la mujer durante años en Chile. No obstante, el 23 de septiembre del año pasado, la interrupción voluntaria del embarazo se despenalizó, aunque solo en 3 causales. Si bien es un avance en justicia y derechos de la mujer, aún queda mucho por erradicar. La reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no busca más que la libertad femenina en una sociedad patriarcal y opresora. El derecho a decidir sobre sus cuerpos en todas las causales no existe más que en la clandestinidad. Es por eso que en la actualidad miles de mujeres se someten a abortos en condiciones inseguras, exponiéndose a ser denunciadas y al fatal deceso. En los 6 meses de vigencia de la ley de aborto en 3 causales, se han reportado 123 casos en que se ha invocado la normativa, concretándose los respectivos abortos en 111 de ellos. Aborté exactamente hace 8 años. ¿Tenías? Tenía 17 años. Aborté obviamente porque no quería tener un hijo. Era súper pendeja, no sabía nada. Y tenía miedo, pues no quería, me daba miedo contárselo a mi papá, o sea, a la gente. Mi mamá sabía y no quería ser mamá nomás, pues me atreví a abortar. ¿Y cómo fue que llegaste a hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió? Investigué por internet qué podía hacer, porque obviamente no iba a ir al doctor a decir quiero hacerme un aborto. Leí lo del misotrol, era muy caro. Vi los remedios caseros y llegué a las agüitas de hierba. ¿Y te funcionó? Sí, utilicé 3 hierbas, alejandría, borraja y artemisa. ¿Por eso sentiste una culpa? No, nunca he sentido culpa de nada. No, volvería a abortar. ¿Sí? No sentí ninguna culpa, ni cargo de conciencia, nada de eso. Los abortos clandestinos se realizan de forma ineludible. Las 3 causales limitan la autonomía de la mujer. Del gobierno depende que la mujer no se someta a procesos inseguros. Una terrible situación por la que tienen que vivir muchas mujeres sin el apoyo suficiente o el acompañamiento para terminar con este procedimiento. Sin embargo, ahora tendremos que movernos a otro tema que trata sobre los niños y niñas trans, y para ello pasaremos al estudio acá con Joaquín Salas, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Joaquín? Estoy muy emocionado de estar acá, gracias por invitarme. Joaquín, ¿qué dificultades tienen hoy día las personas trans en esta sociedad? Las dificultades que tienen las personas trans van desde el suicidio hasta que no se les respetan su identidad social en las instituciones, hasta la transfobia que viven a diario. ¿Y qué enfoque, a partir de todo eso, de qué tipo de enfoque quisiste darle a esta nota? Lo que quisimos hacer con mi compañera Gabriela fue como mostrar la realidad de una persona trans, porque está muy invisibilizado, y también fue un desafío encontrar fuentes que nos quisieran hablar. Así que los invitamos a ver la nota que preparamos con Gabriela Fuentes sobre los transgéneros. En Chile faltan registros oficiales que indiquen la cantidad de personas trans que hay en el país. El móvil, a través de información entregada por el gobierno holandés y el censo del año 2012, logró estimar que se trataría de aproximadamente 1000 personas. Nacer con un sexo equivocado y vivir con una identidad incorrecta es el problema principal de los intersexuales, como también son conocidos. Hay temas todavía que no han sido trabajados desde la psicología y desde la ciencia en general,
que tiene que ver con esta transitar de un sexo a otro. La encuesta T del año 2017 indicó que un 56% de las personas trans han cometido intentos de suicidio. El sufrimiento que tienen estos niños y estas niñas, sobre todo estos adolescentes, y muchos han llegado al suicidio o también son prostituidos, ¿no? Los llevan a ejercer la prostitución. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 10% de los chilenos sufre de depresión, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años. Me di cuenta que era trans cuando tenía unos 11 años y empecé a crecer, desarrollarme en la pubertad. Ahí me di cuenta que sentía asco de mi cuerpo. Mediante crecía, me empecé a reprimir, por decirlo de alguna manera, y lesionarme para poder sentirme más cómodo con lo que yo realmente era. Constanza conoció a su pareja en una aplicación para citas, cuando él aún vivía bajo su identidad legal. Hoy vive en una relación heterosexual, ya que la orientación sexual no se vincula con la identidad de género. Llevo 1 año y medio con una persona trans, que al principio conocí como Fernanda y con el tiempo me di cuenta que era Franco. Lo más difícil que nos ha pasado ha sido salir del closet con nuestra familia. Mi familia no lo sabe todavía, incluso con el hecho de que vivimos juntos hace más de 5 meses. Lo que más me interesa del tema es que me encantaría que en el país se entendiera más sobre el tema y se discriminara mucho menos a la gente trans. En 2016, Concepción aprobó una ordenanza municipal que exige se respeten los nombres sociales de los transgéneros. Sin embargo, los procesos de cambio de nombre en el registro civil son engorrosos, llegando incluso a durar 1 año. En estos momentos me encuentro realizando los trámites para mi cambio de nombre y sexo registral, por lo que el tribunal pidió la autorización al registro civil para cambiar este nombre. Bueno, los papeles fueron enviados, respondieron que sí, pero lamentablemente los apellidos no correspondían. Por lo que ahora debo esperar 1 mes más para que me autoricen o no a cambiar mi nombre. Por esto es necesario la ley de identidad de género para que los organismos puedan responder en forma oportuna a todos estos casos y no se sigan cometiendo los mismos errores. Este descuido del que fue víctima Franco demuestra la falta de experiencia que tiene el registro civil para entregar apoyo a las personas transgénero. Una ley de identidad de género permitiría a los trans ser reconocidos legalmente con un nombre y una identidad que refleje quiénes realmente son. Una difícil situación la que tienen que vivir los niños y niñas trans acá en Chile. Por lo tanto, deberíamos tener mayores formas de apoyarlos y de acompañarlos en este proceso tan difícil. El día de hoy vamos a cambiar un poquito de tema y nos acompaña nuestra invitada Sofía Uribe, quien es vocera en la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer y las niñas de Bio Bio Ñuble. Muy bienvenida, Sofía. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos a nosotras como red. En realidad estamos súper contentas de que de distintos espacios, desde el mundo estudiantil, desde también el año pasado estuvimos en el canal TVU también explicando, y estamos contentos porque así nos sirve también para difundir nuestra labor, nuestra función, así que también agradecemos a las compañeras que nos invitaron al espacio. A mí me alegra mucho que estés acá y me gustaría preguntarte un poco sobre los inicios que ha tenido esta red chilena o que no apareció de la nada. Claro, lo que pasa es que la red chilena en sí aparece ya antes del 2010, pero en realidad tiene un proceso que se llamaba la Red en contra de la Violencia Doméstica. Y a medida que se va generando otro tipo de contexto social, o más bien se evidencian otro tipo de violencia, da este salto también a llamarse Red en contra de la Violencia hacia las Mujeres. O sea, poder hacerlo de forma amplia y no solamente dentro del mundo del hogar, sino también hacia afuera. Por lo mismo, la red está a nivel nacional, pero acá en Concepción la recuperamos. Porque estuvo un tiempo, pero por diversos motivos decayó y actualmente la empezamos a trabajar desde el año pasado, desde antes de octubre del 2017, en donde fue producto de una coyuntura. O sea, en general las organizaciones sociales nacen a partir de las coyunturas y esto fue producto de un hecho de violencia que todavía se está en juicio de la ex esposa del alcalde Cabrero, Diana Vidal. De hecho, digo todavía está en juicio porque hubo una resolución de ese juicio que no fue a favor de la víctima, quien hizo el recurso de apelación y se eliminó ese juicio y hoy ya empezaron el nuevo proceso. Un tema bastante importante. Sí, y es que es parte de nuestras campañas también como fuera agresores de cargos públicos. Respecto a la forma que ustedes
hacen esta acción? ¿Cómo llevan a cabo? ¿Mediante qué prácticas prestan ustedes el apoyo a las mujeres que sufren de violencia? Sí, es buena esa pregunta porque en general nosotros como red, al momento que nos estamos articulando, la función principal es articularnos como red. O sea, poder generar un trabajo con organizaciones sociales, territoriales, principalmente de mujeres, también, por ejemplo, organizaciones sindicales. Pero todavía no podemos dar ese salto de, por ejemplo, tener una abogada que pueda llevar casos, sobre todo con una visión más feminista y tomando la figura, sobre, no sé, en femicidio o de violencia intrafamiliar, pero buscando algún resquicio legal que favorezca a las víctimas. Porque sabemos que igual la justicia se hace desde el patriarcado, entonces tiene una visión bastante también misógina de lo que nos ocurre a nosotras. De hecho, hace ya no tantos años fue que recién se sacó la figura legal que el hombre podía castigar a la mujer si es que la pillara en una situación de infidelidad. Claro. Y eso lo permitía la ley con anterioridad. Claro. Entonces, vemos que este proceso nos es muy favorable a nosotras, entonces la idea es poder generar unas denuncias constantes de los hechos que las mujeres quieran que se hagan públicos, siempre y cuando haya una causa legal detrás. Claro. Porque ese también es un respaldo en torno a la red. No es que nosotras no creamos, pero ya ha pasado en otras instancias, por ejemplo en el norte, que cuando la red empezó a hacer una difusión en relación a una causa que estaba legalizada, la contraparte quiso denunciar por injurias y calumnias y no resultó porque en realidad era un proceso de investigación y era lo que estábamos denunciando. Claro. Sí. Lo que me llama la atención es el tema de las denuncias y del apoyo que necesitan realizar para este tipo de procesos, que lo hacen desde una mirada interdisciplinaria también. Me gustaría que me converse un poco más de dónde viene el juntar periodistas, trabajadores sociales, como toda una gama de profesionales. Claro, en realidad ahora he topado que son profesionales, okay. Porque en realidad en sus inicios eran las mujeres, y hasta el día de hoy no importa si tienen profesión, oficio, sino que el hecho de mujeres que se quieran organizar y evidenciar las situaciones de violencia. Entonces, claro, ahora he topado más que hay compañeras que son periodistas, que están en vías de ser abogadas, pero también tenemos compañeras que están en la actividad doméstica cumpliendo como su rol principal y que también desde ahí estamos pidiendo como hacer las denuncias de hacer colectiva las actividades domésticas. Claro. Entonces es un grupo bastante heterogéneo de las personas que integran, de las mujeres que integran la red. Lo que sí ahora tenemos más o menos un poco más formado es como la vocería, que en este caso la asumo yo y otra compañera que es Beatriz. Tenemos la parte logística, como que ve todas las reuniones, las asambleas. Tenemos otras compañeras que también estamos encargadas del fanpage, de Facebook para poder difundir, que hacemos contacto con diarios, con canales de televisión para dar declaraciones. Tenemos otro grupo que está encargada de la parte también más educativa y de las campañas que tenemos para Bio Ñuble, que son 3 este año. No sé si a lo mejor también aprovechar de comentar. Sí, podrías mencionarla. Sí, este año nosotros tenemos como red en esta zona, Bio Ñuble, 3 campañas. Una que es la primera que se va a hacer el lanzamiento el 25 de abril, que se llama Mujer y Trabajo. Y la idea la estamos trabajando con sindicatos y asociaciones de trabajadoras del sector público para empezar a evidenciar las problemáticas que hay dentro del espacio laboral, que también se ejerce violencia. Sí. Por ejemplo, la precarización laboral hacia las mujeres, que en Chile es mayor que hacia los hombres, la diferencia salarial estando los mismos cargos, cumpliendo las mismas funciones, pero las mujeres ganan menos dinero. También el acoso laboral que se sufre y que a nivel legal no existe una mayor protección, sino que se le deja más a la institución que resuelva a que a los propios tribunales. Claro, ¿y la segunda actividad de qué trataría? Sí, la otra es Mujer y Salud, que la idea es empezar a evidenciar de que las mujeres no son solamente sujetas de reproducción, de estar trayendo bebés, claro. Que obviamente que la que quiera está en su justo derecho, pero que no sea una presión y a la vez no sea un elemento para poder tener mejor beneficio de atención de salud. Que no cumpla un rol de incubadora al final. Así es. Interesante, estas campañas, ¿cómo ustedes se sustentan para llevar a cabo estas campañas y cómo las hacen más que nada masivas, aparte del fanpage y claro, esos medios? Desde el punto de vista económico, principalmente en campañas de las tradicionales que hay, como el Silencio es cómplice, No más femicidio, viene desde la Nacional. La Nacional tiene un fondo con una fundación privada, que es internacional, de hecho, la fundación, y postulan a proyectos y ellos entregan estos dineros y desde ahí podemos tener para acá, en torno a las campañas y hacer nuestros encuentros. Y la otra forma es la autogestión. Nosotras, por ejemplo, realizamos rifa, realizamos trabajo de cuota, para ahora la campaña, los sindicatos y las asociaciones son fundamentales que nos van a dar una cantidad de dinero que es baja, eso sí, pero para poder llevar a cabo la campaña, porque aquí no se pagan sueldos.
Claro. Como que eso es súper bueno aclarar. Acá es desde el punto de vista de la voluntad y la convicción, entonces no hay un pago de sueldo, sino Claro. que nosotros lo vemos. Y lo más probable es que durante mayo vamos a hacer una peña, en donde nos va a servir como para poder financiar otros tipos de actividades y también la logística que requiere la red, sobre todo cuando vamos a apoyar casos a otros sectores. Claro, que igual moverse en el sector, Claro. hablar con la gente, eso es súper importante al final para difundir y para financiar al final. Así es, sí, y ese es el trabajo que queremos también realizar de forma territorial con la Junta de Vecinos, entonces súper abierto que si hay una Junta de Vecinos o una organización territorial, por ejemplo, hace un par de semanas fuimos a San Pedro a una Junta de Vecinos que nos invitó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y nosotros estuvimos con el stand. Claro. Entonces aprovechar también de que si hay organizaciones territoriales que necesiten que vayamos a difundir y explicar cómo funciona la red, estamos totalmente abiertas a realizarlo. En base a eso que acabas de decir, hay mucha gente que sabe de un caso de una mujer que es víctima de violencia. ¿Cómo podemos, se puede alguien acercar a la red chilena y informar esto, o cómo se le puede dar apoyo de otra forma a esa persona? Sí, de la forma que nosotros estamos haciendo es que nos puedan escribir de forma interna al Facebook, o también está pasando harto el boca en boca, que dan los números de nosotras y ahí nos están llamando. Pero sobre todo escribir al Facebook de forma interna por ahora, y ahí nosotros hacemos la orientación jurídica. Es sumamente importante que cuando ocurren hechos de violencia, para tratar un poquito de disminuir lo que implica la victimización secundaria, que es como volver a relatar y relatar los hechos, es que se pueda primero hacer una declaración de los hechos escrita, pero con alguien que te acompañe. Claro. Alguna amiga, alguien que sea de tu apoyo, que tú sientas que te va a contener. Hacer ese relato, esta segunda, hace este relato, lo escribe y van a fiscalía directamente. ¿Esa que está al lado del líder? Sí. Sí, van a fiscalía directamente y ahí dicen que quieren realizar una denuncia por violencia. Entonces les piden el carnet, les entregan un documento y ustedes ya adjuntan el relato. Entonces así no tienen que estar en la misma institución relatando mientras hay un resto que está por acá. Entonces es más rápido ese trámite y hemos visto que es bastante chocante cuando llegan y hacen el relato ahí. Claro. Ya para finalizar un poco la entrevista, me gustaría hacer una reflexión breve de la labor de la red chilena y tus proyecciones también. Claro, las proyecciones primero, esta semana nosotros tenemos la Asamblea Nacional, que son 2 días, que es el 20 y 21 de abril, en donde se van a plantear todos los trabajos territoriales y también cuál va a ser la campaña como transversal de a nivel nacional para este año. Y el poder levantar estas campañas, nosotros como red, hacemos una invitación a todos los territorios, a que se puedan comunicar a través de redes sociales con nosotras para poder difundir el trabajo de la red y también que las organizaciones empiecen a trabajar. Para que la idea es que se puedan levantar círculos de mujeres, que eso ya es histórico. A lo mejor la palabra círculo es lo nuevo, pero siempre han habido grupos de mujeres, entonces nosotros ahí podemos ir a hacer taller sobre prevención de violencia, sobre denunciar y también algunos trabajos como desde el área infantil, como también entre los niños y niñas pueden ir preveniendo acciones violentas. Claro, me parece súper interesante la entrevista realizada. La verdad, agradezco mucho tu presencia acá. Espero que podamos seguir escuchando de ti a futuro. Exacto. Pero te queremos invitar a otro tema que tenemos aquí presentando en el estudio, que es sobre la censura en la literatura. Sí. Te invito, Sofía, a ver la nota realizada por nuestro compañero Sebastián Flores, quien, en base a los comentarios realizados por Mario Vargas Llosa, que dijo: el feminismo es el principal enemigo de la literatura. Desenvolvió una nota muy interesante que la vamos a ver enseguida. Nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Concepción para hablar sobre corrección política y literatura, específicamente de cómo el movimiento feminista ha influenciado sus procesos creativos. Todo esto a raíz de lo comentado por el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien aseguró que es el feminismo el principal mecanismo de censura del arte contemporáneo. De este tema conversamos con el profesor emérito de la Facultad de Humanidades y Artes, Mario Rodríguez, quien comenta que la esencia de la literatura es que sea políticamente incorrecta, al tener un carácter revolucionario y progresista. Porque tal como dice el mismo Mario Vargas Llosa, la literatura es fuego, la literatura es insurrección permanente. La literatura escribe en contra de los prejuicios, en contra de la falta de libertad, etc. Hablando ya de feminismo como tal, el profesor Rodríguez es claro al decir que es un movimiento de liberación con el que es imposible estar en desacuerdo, pero que no está exento de puntos a debatir.
un punto polémico es que algunas figuras del feminismo, especialmente actuales, tienen un discurso autoritario, o muy cerca al autoritarismo. Y eso es lo que molesta a Mario Vargas Llosa. Si bien los dichos de este experto en literatura hispanoamericana aclaran bastante la situación, es indispensable ahondar en el movimiento feminista que inspiró a Vargas Llosa a emitir tales comentarios. Con ese objetivo nos dirigimos hasta la Biblioteca Viva Trébol, en donde pudimos conversar con Loreto Aroca, directora del recinto y vasta conocedora de literatura feminista. Es muy diferente un feminismo prosexo a un feminismo que no lo es. A un feminismo social o sociopolítico o que tiene una inclusión potente, como por ejemplo es Beatriz Preciado, con visiones de género, con visiones acerca del feminismo, con manifiesto contrasexual o pornotopía, que son unos clásicos ya de la visión del tercer género. Loreto señala la importancia del movimiento político feminista y expone sus variadas aristas. Además sentencia que la literatura es una práctica humana que difícilmente va a desaparecer a manos del feminismo u otra ideología. En las librerías existe una amplia oferta de literatura que podría ser considerada políticamente incorrecta. Según Johan Jiménez, antropólogo cubano y vendedor de la librería Nuestra América, esta situación es más bien favorable. Por supuesto, yo creo que la posibilidad de emergencia de diferentes posturas son totalmente incluso enriquecen para la hora de que tú como sujeto mediar con diferentes temáticas te posibilite formar un criterio propio. Si bien el límite entre lo que es políticamente correcto y lo que no es bastante difuso, una cosa queda en evidencia, y es que tanto el arte como la literatura siempre estarán abiertos a generar los espacios necesarios para promover los cambios sociales y culturales, independiente de que existan mecanismos que quieran corregirlo o incluso llegar a censurarlo. Este fue el trabajo de Sebastián y Alonso Flores para Periodismo UDEC. Un tema que definitivamente dará de qué hablar en los próximos meses. Sin embargo, ahora nos moveremos a otro tema, que viene siendo la encuesta, con mi compañero aquí presente, Sebastián Rocha. Así es, Pauli, ustedes participaron en nuestra encuesta a través de Twitter, donde respondieron a la pregunta si estás de acuerdo respecto a la modificación por objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales. El porcentaje parece bastante claro, el 74% de la respuesta es no, y el 26% es un sí. ¿Qué te parece, Pauli? La verdad no me sorprende para nada, ya que los cambios realizados a la objeción de conciencia han afectado a sectores como San Fernando y Puerto Aysén, donde ningún médico desea realizar este tipo de procedimientos a las mujeres de la zona. Es bastante seria esa situación, la verdad. Y encuentro inaceptable la existencia de un sistema de salud, convenios estatales y leyes que priven a personas de llevar y ejercer a cabo sus derechos. En definitiva, nos queda mucho por recorrer. Sin embargo, ahora hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos mucho su sintonía a nuestro equipo y en el fondo nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.